Bueno, entonces repito, la práctica de laboratorio virtual se trata de circuitos con resistencias en serie, paralelo y listo. Se trata de comprobar experimentalmente las propiedades de los circuitos con resistencias en serie, en paralelo y una combinación serie-paralelo denominada que la vamos a llamar mixta. De eso se trata el objetivo de la práctica de hoy. Bueno, como materiales vamos a utilizar un nuevo simulador que se llama Cocodrile Technology, Cocodrile Technology, la versión 1.0, donde se va a utilizar una fuente de voltaje, unas resistencias. Bueno, los valores que aparecen ahí pueden no ser necesariamente, ¿no? Pueden ser otros valores de resistencias. Se les pide, ojalá que esos valores que vayan a utilizar, cada grupo va a trabajar con sus propias resistencias, sean menores que 1 kiloohmio, sean menores de 1000 ohmios. Obviamente que vamos a utilizar multímetros para ver digitales para poder encontrar los valores de las corrientes y las diferencias de potencial o voltaje, es decir, voltímetros y amperímetros. Amperímetro, recordemos, es que el que mide corriente en amperios o en fracciones de amperios, puede ser miliamperios o cantidades más pequeñas. En esta clase vamos a trabajar con miliamperios. Y la diferencia de potencial o voltaje que se mide en voltios. Entonces el primer circuito que vamos a armar es el que aparece ahí en la figura número 1, que son 3 resistencias en serie. ¿Qué significa en serie? Que están una a continuación de otra, ¿sí? Donde termina la una, sigue la otra, ¿sí? Eso es serie. Porque paralelo es diferente. Paralelo es que comparten los mismos extremos, ¿no? Como está en la figura 2. Entonces, si tenemos en serie, el objetivo es encontrar la resistencia equivalente. ¿Qué significa la resistencia equivalente? Es la resistencia que reemplazaría a las 3, ¿no? Es decir, en vez de tener 3, yo podría tener una sola, cuyo valor lo vamos a demostrar que está dado por esta ecuación, que es la suma, ¿sí? La suma de las 3. Es muy sencillo. Los conceptos que debemos manejar son fundamentalmente lo de la ley de Ohm, ¿sí? Si tenemos 3 resistencias que están en serie, ¿sí? Y si a esas resistencias le colocamos a los extremos una diferencia de potencial, es decir, le conectamos una batería o una fuente, entonces se va a generar una corriente, ¿sí? Es decir, si yo aquí a los extremos, bueno, voy a dibujar ahí, le colocamos una fuente de voltaje o fuente de tensión, también se dice. Vamos que este sea el negativo y este sea el positivo de la fuente. Entonces recordemos que las fuentes son las que generan corriente, ¿sí? O sea, si usted conecta una fuente, una batería a un circuito, ellas son las que producen corriente. Si no hay fuente, no hay batería, no hay corriente. Entonces aquí se va a generar una corriente que por convención, ¿sí? Se dice que va del más al menos. O sea, por aquí se va a generar una corriente, que normalmente se la denota con la letra I, de intensidad. Entonces, por cada una de ellas va a pasar la misma corriente, pues como por intuición, ¿no? O sea, no hay forma, no hay, digamos, razón para que no sea la misma corriente que pasa por cada una de esas resistencias. Es decir, piénsenlo ustedes como si esto fuera un circuito hidráulico, donde por ahí esos cables significan tuberías que conducen algún líquido, agua, por ejemplo. Y entonces las resistencias podrían ser, por ejemplo, una piscina, ¿no? Donde se acumula el agua. Entonces todas esas 3 piscinas están unidas con tuberías, ¿no? Entonces el agua que entra por un lado debe salir por el otro lado, ¿no? Es decir, si está entrando, por decir algo, 10 litros por segundo, está saliendo de aquí, esos mismos 10 litros segundos deben pasar por cada una de ellas y regresar por las tuberías, ¿eh? Está circulando ahí. Lo mismo pasa en los circuitos eléctricos. Si llamamos así la intensidad de corriente, la corriente recordemos que se mide en amperios, ¿no? La corriente se mide en amperios y recuerden que un amperio es simplemente
carga, o sea, coulombios por unidad de tiempo, ¿sí? Por segundo en ese caso. Esto es un amperio. Entonces se parece mucho a lo que la definición, por ejemplo, de masa por unidad de tiempo, o sea, litros por hora, puede ser por unidades de tiempo. En los circuitos hidráulicos hablamos de, esto se llama el caudal. Entonces el caudal hace el papel de la corriente en un circuito hidráulico caudal. ¿Sí? El caudal haría el papel de la corriente que circula en un circuito eléctrico. Entonces, si las tuberías no están rotas, no están, son uniformes los tubos, pues la misma corriente debe pasar por todos y cada uno de esos elementos, ¿sí? Lo mismo pasa acá, en los circuitos eléctricos, la corriente que pasa por la resistencia 1 debe ser la misma que pasa por la 2, lo mismo que por la resistencia R3, ¿sí? O sea, si por aquí están saliendo, esta fuente produce una corriente, por decir algo, de 2.5 amperios, o miliamperios, o lo que sea, la corriente pues va a depender de la resistencia, ¿no? 2.5 amperios, entonces esos mismos 2.5 amperios deben salir por acá, ¿sí? No hay forma en que se pierda, ¿no? Es como la ley de conservación de la carga. Listo. Eh, entonces vamos a demostrar que de acuerdo a la ley de Ohm, que la corriente es simplemente de acuerdo a la ley de Ohm. Recuerden siempre tener en mente el concepto de la ley de Ohm. Que la ley de Ohm nos relaciona esas tres cantidades, la diferencia de potencial o voltaje, la corriente y la resistencia, ¿sí? Esas tres cantidades están unidas, están relacionadas con una ecuación que dice que la diferencia de potencial se puede escribir como la corriente por la resistencia, ¿sí? En el caso de que yo conozca, por ejemplo, la diferencia de potencial y conozca la resistencia, yo puedo hallar la corriente. La corriente que pasa por la resistencia R1, pues va a ser la diferencia de potencial, ¿sí?, dividida entre la resistencia 1. Y como es la misma corriente, pues esa misma corriente debe ser lo mismo que dividir la diferencia de potencial de sub 2, que la estoy llamando, o sea, la diferencia de potencial que hay en la resistencia 2, dividida entre la resistencia R2. Lo mismo, esa misma corriente debe ser igual a B sub 3, que la diferencia de potencial que hay entre los extremos de la resistencia R3 dividida entre la resistencia R3. ¿Sí? Y como la diferencia de potencial, y eso también es un concepto que se lo aplica cuando tenemos resistencias en serie, o sea, una tras otra, que la diferencia de potencial, si yo aplico una diferencia de potencial entre los extremos llamada AB, ¿sí?, puede ser 10 voltios, 20 voltios, esa diferencia de potencial debe ser igual a la suma de las tres diferencias de potencial, es decir, B sub A B es igual a B1 más B2 más B3. Y si yo llamo I la corriente, pues como es la misma, entonces esa diferencia de potencial también es igual a la corriente multiplicada por una resistencia que sería la equivalente de esas tres, que se la ha llamado REQB. Y por lo tanto, ¿sí?, reemplazando las diferencias de potencial, se puede encontrar que la resistencia equivalente de tener tres resistencias en serie es la suma de ellas, esta ecuación que aparece allí. Esto lo pueden también, lo van a ver en su teoría o lo vieron, yo no sé. En todo caso, esta es una ecuación que es demasiado sencilla de entender, que si yo quiero reemplazar tres resistencias que están una tras otra, ¿sí?, una detrás de otra, eso se llama resistencias en serie. En vez de tener tres, yo puedo tener una sola cuyo valor sea la suma de las tres, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte que vamos a demostrar, a comprobar. Bueno, en realidad con este simulador no tiene, desafortunadamente no tiene un medidor de resistencias como puede ser otros simuladores, pero vamos a ver una vez que armemos el circuito en nuestro simulador, que es el Cocodrile, vamos a ver que ese concepto se va a entender fácilmente. Bueno, esa sería la primera parte. La segunda parte, vamos a borrar tus dibujos.
La segunda parte sería cuando tenemos tres resistencias en paralelo. ¿Qué significa en paralelo? Que las tres resistencias comparten sus extremos, ¿sí? La resistencia R1, la 2 y la 3 comparten sus extremos. O sea, y por lo tanto, la resistencia equivalente ya no es la misma de acá, ¿no? No es la suma. Aquí vamos a ver a qué corresponde. La demostración de la ecuación para encontrar la resistencia equivalente, recordemos, no se les olvide que resistencia equivalente es aquella que reemplazaría a las tres, ¿no? ¿Qué resistencia reemplazaría a las tres? Entonces también la demostración de la ecuación para la resistencia equivalente parte de que, por ley de Ohm, ¿no? Si yo conozco, aquí que conozco, uno se supone que eso es lo que ocurre normalmente cuando uno resuelve circuitos, normalmente conoce las resistencias y las diferencias de potencial, ¿sí? Cuando se tiene, bueno, miremos acá el anterior, el de las en serie. En este caso, las diferencias de potencial no son las mismas, ¿sí? De acuerdo a la ley de Ohm, cada resistencia tiene su propia diferencia de potencial, es decir, su propio voltaje, ¿sí? Que se mide entre los extremos, ¿sí? En cambio, cuando están en paralelo, y eso es algo que ocurre no solamente si esto fueran resistencias, pueden ser otro tipo de dispositivos como capacitores, inductancias o diodos, bueno, otros elementos. La diferencia potencial cuando están en paralelo es la misma, ¿sí? Es decir, que comparten la misma diferencia de potencial, porque las tres resistencias en este caso podían ser más de tres, o cuatro, o dos nomás, o las que ustedes quieran. Si todas están en paralelo, eh, los extremos son únicos, ¿sí? Los puntos A y B. Entonces, no hay forma en que la diferencia de potencial que hay entre el punto A y el punto B sea diferente. Entonces es la misma. Entonces la corriente que va a circular por cada una de ellas, esa sí puede ser diferente. ¿A qué es igual? De acuerdo a la ley de Ohm. Es lo que tenemos ahí. La ecuación dice que es igual a I1 dividido, I1 es igual a la diferencia potencial, que es la misma, dividida entre la resistencia, ¿sí? Entonces tenemos esta ecuación, ¿sí? O sea, ¿cuál es la corriente que va a circular aquí? Simplemente, como usted conoce esta diferencia de potencial entre los dos puntos A y B, obviamente cuando yo le coloco aquí una diferencia de potencial, es decir, una fuente, una batería, ¿sí? Algo que me produzca corriente, ¿no? Puede ser una pila, una batería, entre los dos extremos. Entonces, esa fuente, esa batería va a producir una corriente. Las forma de producir corrientes que yo le coloque entre los extremos una batería o pila o fuente. Entonces, si yo la llamo esa diferencia de potencial batería o fuente B sub AB, entonces la corriente que se va a generar, recordemos que por definición se dice que la corriente siempre va desde el polo positivo al polo negativo. Esa corriente ahí llega por aquí, pero aquí tiene un problema, ¿no? De acuerdo. Aquí esta corriente que llega aquí tiene como tres caminos por donde irse, ¿no? Se puede ir por R1, por R2 o por R3, ¿sí? Entonces, eso hace de que esto es lo que, no sé si hayan visto ese concepto, este punto aquí se llama un nodo, ¿sí? Para hacer una similitud con los circuitos hidráulicos, es como si yo tuviera una tubería y de pronto esa tubería se abre en tres tuberías diferentes, ¿sí? Entonces el agua, si es hablando de circuitos hidráulicos, tiene las tres posibilidades, irse por un camino, por otro o por otro, ¿sí? Si hay tres caminos, por cualquiera de ellos se puede una cantidad del líquido que hay aquí. Por ejemplo, si aquí, hablando de circuitos hidráulicos, si aquí llegan, por decir algo, 100 litros por segundo de agua, entonces tiene tres caminos para irse. ¿Por dónde se va a ir? Pues hablando de agua, pues por donde le presente menos resistencia a ese caudal.
Entonces, a lo mismo pasa en los circuitos eléctricos, es el mismo concepto. Entonces, para que como que asimilen ese concepto que estoy hablando, no es nada del otro mundo, no es nada que no puedan ustedes entender. Aquí están llegando, por decir algo, un amperio, aquí llega un amperio, ese amperio, pues va de ese amperio, parte se va a ir por arriba, por la resistencia R1, parte por la R2 y parte por la R3. ¿Por dónde se va a ir más? Por donde menos la resistencia le presente al paso de la corriente, ¿sí? Por eso la corriente ya no va a depender de la diferencia de potencial, porque es la misma, miren, es la misma diferencia de potencial de su AB, ya va a depender de la resistencia. Entre más grande la resistencia, pues menos va a ser la corriente, ¿sí? Y está dada por estas ecuaciones. Como la diferencia de potencial es la misma, ¿sí? Entonces ahí se tiene que la diferencia de potencial es I1 por R1, también debe ser igual a I2 por R2, o también igual a I3 por R3, ¿sí? Entonces, ese es un concepto que uno puede entender. Y como aquí en este punto, esto se llama un nodo, bueno, ya lo, ya lo borré. Entonces uno podría decir que aquí en este nodo, en este punto, y eso es una de las leyes, se llama una de las leyes de Kirchhoff, se llama, o la segunda ley de Kirchhoff, que es el que estableció esta ecuación que se basa en el principio de conservación de la carga, ¿sí? La carga que llega por unidad de tiempo aquí tiene que distribuirse, en este caso, por tres partes, ¿sí? De tal forma que la suma de ellas, y la suma de I1, I2 y 3 debe ser igual a I, ¿sí? Eso creo que tiene sentido si lo hablamos en el punto de vista de circuitos hidráulicos. Si por aquí están llegando 100 litros por segundo, entonces esos 100 litros por segundo se tienen que distribuir en cada una de estas tuberías, ¿no? Por ejemplo, aquí podría irse, qué sé yo, por ejemplo, 40, por aquí 20, ¿no? Por aquí el resto, ¿no? 40 más 20, 60, por aquí tiene que irse otros 40, ¿no? Para que la suma de 100, ¿no? En el caso de circuitos eléctricos, eso se aplica al mismo concepto, ¿no? Se aplica el mismo concepto, pues que la corriente que llega aquí tiene que distribuirse de tal forma que la suma de esas tres corrientes debe ser igual a I. Bueno, y como ya tenemos la definición de corrientes, pues de acuerdo a la ley de Ohm, se puede llegar a esta ecuación. Ustedes fácilmente pueden demostrar esto. Bueno, ahí está hecha la demostración, ¿no? Hay detalles algebraicos que son muy sencillos de entender. Que la resistencia equivalente, o sea, el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de las resistencias que forman ese circuito con resistencias en paralelo, ¿sí? O también se puede decir que despejando de ahí la resistencia equivalente, se puede decir de que la resistencia sola, despejándola, es igual, es igual a esta ecuación, la ecuación 2 que aparece ahí en la guía, ¿sí? Si yo despejo de aquí, eso está en el denominador, le pongo en el numerador que da igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 elevado a la menos 1. En el caso entonces de resistencias que están en paralelo, la resistencia equivalente se la obtiene haciendo la suma de los inversos y elevado a la menos 1. A ver, ahí como por ejercicio, como para que se vayan despertando, los que están dormidos, hagan esta demostración. A ver, que si yo suponga que yo solo tengo dos resistencias en serie nomás. Bueno, aquí estoy hablando de tres. Es un caso muy particular, digamos, cuando se tienen dos nomás en paralelo, ¿sí? Dos resistencias en paralelo. Bueno, la resistencia ya sabemos que el dibujo de una resistencia es como una línea quebrada, ¿no? A ver, encuentren la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la resistencia equivalente? Recuerden cuando yo digo resistencia equivalente es reemplazar
estas dos que están en paralelo por una sola, que va a tener un valor que está dado por esa ecuación. Pues aquí es para 3. ¿Qué pasa si fueran 2? Y van a encontrar, es fácil de hacerlo utilizando un poquito de álgebra, para que recuerden el álgebra de bachillerato. Van a encontrar, perdón, aquí era una sola. Tenía que ser una sola. La resistencia equivalente sería una sola, cuyo valor simplemente sería igual ¿a qué? A ver, esta la voy a llamar resistencia equivalente. O la resistencia AB también la podemos llamar. ¿A qué sería igual? En función R1 y R2. Esto le llamamos la R2. RAB, ¿a qué sería igual? ¿Si están allí? ¿Si están despiertos o no? A ver, despiértense. ¿A qué es igual? Este es para 3, para 2, ¿cómo quedaría? No los escucho. Bueno, voy a llamar lista para... 1 sobre R1 Eso, alguien se despertó. 1 sobre R1. más 1 sobre R2. Demuestre. ¿Qué más? ¿Qué dice aquí? ¿Elevado a la qué? Menos 1. Bueno, entonces, a ver. ¿Cómo podemos escribir esto de una forma que es más fácil de entender? Si saben, si recuerdan de bachillerato, de primaria, cuando les enseñaban la suma de quebrados, ¿cómo lo puedo escribir? Que es igual a esto. Paréntesis por ahora a la menos 1. Esto que está acá adentro, ¿cómo lo puedo escribir? Yo estoy sumando dos quebrados. 1 R1 más 1 sobre R2. ¿Cómo lo puedo? ¿A qué es igual la suma de esas dos fracciones? Recuerden de bachillerato, de primaria. De matemáticas poco a poco con ustedes, ¿no? Esto es igual al producto de las... Este 1 por R2, o sea, R2, Más R1, más eso, 1 por R1. R1 sobre R1 por R2. Exactamente, el producto de las dos. Muy bien. Pero como eso está elevado a la menos 1, ¿cómo quedaría la... Quedaría elevado? O sea, a la menos 1 quiere decir, por ejemplo, si yo tengo X elevado a la menos 1, ¿a qué es igual? A 1. A 1 sobre X. Entonces eso, inviertan esta cantidad. Lo que está en el denominador. 1 y queda denominador lo que está entre paréntesis, en el número, en el denominador. Eso, entonces que R sub AB, miren que es una forma fácil de acordarse cuando yo tengo dos resistencias, dos, ¿no? Para cuando tengo dos en paralelo, es la suma, aquí abajo tengo es producto, no, perdón, es producto, no es suma. Es el producto de ellas, el producto dividido entre la suma. Por ejemplo, si yo tengo dos resistencias, a ver, para que me acaben de despertar. Yo tengo una resistencia R1 de 100 ohmios, pongámoslo sencillito, 100 ohmios. Y una resistencia R2 de, ¿cuánto le ponemos? De 50, por la mitad, pues, digamos. ¿Cuál sería la resistencia equivalente de esas dos? Si las pongo en paralelo. Digamos, esta equivale a 100 y la otra a 50. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué operación tengo que hacer? Multiplicarlas, luego dividirlas. O sea, la resistencia equivalente sería igual a ¿qué? A 100 multiplicado por
50, o sea, 5.000, dividido entre la suma, es decir, 100 más 50. Por ahí si tienen calculadora, es decir, 5.000 dividido entre 150. ¿Sí? ¿Cuánto les da eso? 5.000 dividido entre 150 es lo mismo que decir 500 entre 15, ¿no? Es 5.000. Es lo mismo que decir 500 entre 15. ¿Cuánto da 500 entre 15? 33.333. ¿Cuánto? Que sería lo mismo. 33.333. 33. Miren, un detalle aquí. Ohmios, digamos, son ohmios. Entonces, miren, cuando ustedes tienen resistencias en paralelo, cuando tienen dos resistencias en paralelo, bueno, pueden ser también tres, pero aquí estamos hablando de dos. Miren que la resistencia equivalente nos da, siempre debe dar menor que la más pequeña. Si la más pequeña de las dos es la de 50. Y cuando las tengo en paralelo, la resistencia equivalente siempre es menor que la más pequeña de ellas, ¿sí? Es menor que la resistencia más pequeña. La 33, que debe ser siempre, para saber si ustedes de pronto se equivocan en un cálculo, uno tiene que hacer bien el cálculo para, si lo compruebas de que cuando las pones en paralelo y encuentras la equivalente debe dar menor que la más pequeña. La más pequeña es la de 50. Es esta demostracióncita de la que estaba. No tenemos dos. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos esa ecuación y vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, aquí hay como una especie de ejercicio. Es una combinación de las dos, ¿no? De conexión, digamos, mejor, conexión de resistencia serie paralelo que podía haber en un circuito. Si, por ejemplo, miremos la figura 3. Aquí, ¿qué tengo? A ver, ¿quién me puede colaborar? Bueno, aunque ahí está la respuesta, pero bueno. Mire, aquí tengo dos resistencias, R1 y R2. ¿Cómo están ellas? ¿En serie o en paralelo? Estoy preguntando a R1 y R2. En serie. Están en serie. Por lo tanto, yo puedo hallar la equivalente, ¿no? La equivalente de esas dos, ¿a qué sería igual? A la suma de las dos. Suma, ¿sí? La suma. Pero miren que la suma de esas dos, ¿sí? R1, R2, la pueden llamar R1, 2, ¿cómo está con respecto a R3? Paralela. Paralelo. Entonces, si yo tengo, aquí está, ¿no? R1, R2 es la suma. ¿Sí? R1 más R2. ¿Sí? R1, 2, la estoy llamando R1, 2. Esta sería la suma de las dos. O sea, para irme deshaciendo de esas asociaciones. Bueno, R1 más R2. Más R2. Y esa R1, 2 está en paralelo con esta. Entonces, ¿cómo hallo la equivalente de esas dos? Entre los puntos A y Y. Aplico esto que acabamos de ver, ¿no? Aplico esto. O sea, 1 sobre R1, 2 más 1 sobre R3. Y esto elevado a la menos 1. Allí me daría la resistencia equivalente que la estoy llamando R1, 2,3. Y con respecto a R4, que todavía no entra en el juego, ¿cómo están esas dos? ¿Ven? ¿Cómo están estas dos resistencias? R1 Serie. están en serie. Por lo tanto, la equivalente de todas esas resistencias sería igual ¿a qué? A la suma. ¿Sí está claro eso? ¿Preguntas? Podríamos darle numeración, pero bueno, lo voy a dejar para que ustedes se practiquen, porque se trata no de dar clase hoy, sino de hacer prácticas aplicando esto. Bueno, entonces el procedimiento que vamos a seguir es utilizar un simulador. En este caso no vamos a utilizar el mismo simulador de la clase anterior, sino un nuevo simulador que se llama Cocodrile Technology, o Cocodrile, se dice, ¿sí? Cocodrile.
¿Dónde lo encuentran? Ese está allí en la plataforma Moodle, entrando a este link. Si ustedes hacen clic en este link, voy a hacer, bueno, sí, puedo hacer clic ahorita. Bueno, antes de hacer clic, bueno, también hay un tutorial de cómo familiarizarse con el manejo de este simulador de circuitos eléctricos y electrónicos. Sirve para muchas cosas, no solamente para circuitos eléctricos, sino también cuando tienen que ver con electrónica. Pero nosotros vamos a utilizar las cosas más sencillas. Aquí hay una pantalla de lo que sería cuando entremos al simulador. Bueno, antes de, bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a colocar, primero combinar 3 resistencias. Ustedes van a poner sus valores, ojalá que sean menores que 1000 ohmios. Le van a colocar una diferencia de potencial. Bueno, aquí le digo que le ponga 9 voltios, pero puede ser otro valor. Y vamos a comprobar todos estos conceptos, ¿no? De que acá arriba decíamos que la diferencia de potencial, cuando tenemos en serie, de cada una de las resistencias es igual al producto de la corriente por R1. Bueno, hay que hallar primero la corriente, ¿no? La corriente, cuando las tenemos 3 resistencias en serie, entonces yo tengo que primero encontrar cuál es la equivalente de esas 3, utilizando esta ecuación que es la suma, y luego aplicar la ley de Ohm para decir que la corriente es simplemente la diferencia de potencial que hay entre los extremos dividido entre la resistencia equivalente. Entonces, como ya conozco la corriente, puedo encontrar las diferencias de potencial o caídas de potencial, así se dice, en cada una de esas resistencias. Y comprobar que al sumarlas esas caídas de potencial, debe cumplirse que es igual a la diferencia potencial que he colocado entre los extremos. Para el circuito en serie, para el paralelo, ya vamos a comprobar que se van a crear 3 corrientes y armamos 3 resistencias en paralelo, que cada corriente tiene su valor que va a estar dado por la diferencia de potencial, que en el caso de paralelo sabemos que es la misma, lo que va a cambiar es la resistencia. Entonces, cada resistencia va a tener su propia corriente. Vamos a demostrar eso. Y vamos a demostrar que al sumarlas, esas 3 resistencias, la suma de esas corrientes, las corrientes, repito, debe ser igual a la corriente que genera el circuito. Bueno, ahora, y para el caso de serie paralelo es, bueno, pues aplicar los 2 conceptos anteriores, ¿no? Ir resolviendo poco a poco, ir reduciendo, digamos, el circuito a una sola resistencia equivalente. Luego encontrar la corriente y luego demostrar que las corrientes que hay en cada resistencia eh, debe ser igual a la suma de esas 3 resistencias, la suma de las corrientes en cada una de las resistencias debe ser igual a la resistencia total. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar. Repito, vamos a utilizar un simulador diferente, ¿no? No es el mismo que hemos utilizado, no es, en este caso se llama Cocodril. ¿De dónde lo encuentran? Lo encuentran haciendo clic aquí en este enlace que está en azul. Ahí los lleva a la plataforma y allí hay una carpeta que hay que descargar. Bueno, voy a hacer clic aquí. Y tienen que descargar esos archivos y lo instalan en su computador. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a entrar al simulador aquí. Bueno, primero a la carpeta, ¿no? Donde van a descargar. Entonces, compartir. Aquí está. Compartir. Sí, como se ven, dice simuladores, circuitos eléctricos y electrónicos. Aquí hay una carpeta, ¿sí? Que vienen varios archivos, está comprimida, hay que descomprimirla. Descargamos la carpeta y allí ya lo instalan, ¿no? Hay que buscar el archivo ejecutable que se llama croctouch.exe. Bueno, yo no lo voy a hacer por este lado porque ya lo tengo y necesito descargarlo porque ya lo tengo instalado en mi equipo. Entonces voy a compartirles el programita. Entonces, lo que voy a hacer es entrar al programa y vamos a saberlo utilizar. Les voy a explicar cosas muy sencillas. El simulador es muy sencillo de utilizar. Bueno, se escuchó un sonido, me imagino.
y voy a compartirles la pantalla del simulador. Entonces compartir. Y aquí está el simulador. Se llama Cocodrile. Compartir. Pues esa es la pantalla inicial que aparece. Se llama Cocodrile Technology. Es un simulador. Simula circuitos eléctricos, electrónicos y, bueno, inclusive circuitos mecánicos. Pero a nosotros solo nos interesa la parte de circuitos eléctricos. Como todo software, tiene una serie de menús en la parte superior. Por ejemplo, el file tiene allí para, o file, file, mejor se dice, para hacer una nueva simulación o para abrir uno que ya esté hecho. Bueno, cerrar, grabar como, etcétera. Toda una serie de opciones que nos vamos a ver hoy. También tiene la opción de editar, bueno, de mirar. Aquí tiene esta opción que se llama View. Ese View, por defecto, de una vez cuando yo voy armando el circuito, él va generando las cosas que yo necesito, por ejemplo, las corrientes o los voltajes, cuando ya he colocado medidores. La voy a desactivar en ese momento y luego la activamos. Bueno, agregar cosas, texto, bueno, muchas cosas que no nos interesa por ahora. Bueno, cosas que tienen que ver con los medidores. Con los medidores se refieren a los voltímetros o amperímetros. No, desafortunadamente no tiene un medidor de resistencia este simulador, pero vamos a ver que no lo vamos a necesitar. Bueno, eso es todo y ayuda, bueno, etcétera. Vamos a armar un circuito muy sencillo de 3 resistencias. Para armar un circuito, pues aquí aparecen unos iconos. Bueno, este primero es para borrar cosas. Ahí es donde viene el nombre de Cocodrile, ¿no? Cocodrilo. Este símbolo es un cocodrilo lo que me permite borrar cosas. Delete en inglés es borrar. Bueno, aquí hay un icono de fuentes, switches, componentes de entrada, componentes pasivos. Entonces vamos a utilizar eso y otros que por ahora no vamos a utilizar. Entonces voy a armar aquí, primero voy a sacar las resistencias que yo quiero. Eso está aquí donde dice componentes pasivos. Hago clic sobre él y bueno, componentes pasivos son aquellos que no cambian, digamos, el estado de un circuito de las corrientes. Solamente pues, los pueden subir o bajar, pero no le va a cambiar la forma, ¿no? O son lineales, digamos, son lineales. Bueno, aquí están las resistencias. Estos cuadritos de color verde son resistores, dice. Bueno, por acá hay capacitores, transformadores y otras cosas. Pero lo que voy a utilizar no son resistores. Cuando yo hago clic sobre un icono de estos, me aparece el valor de la resistencia, que yo lo puedo cambiar, inclusive las unidades también, y 2 formas de colocar resistencias. Una son en forma vertical o en forma horizontal. Voy a utilizar la forma horizontal. Es muy sencillo de utilizar. Yo cojo y hago clic y arrastro. Voy a hacerlo más grande para que miren. Para ver las cosas más grandes, aquí tiene un zoom. Y se ve un poco más grande, me imagino. Yo puedo quitar este menú de aquí. Ahí que tengo una resistencia, dice 10 kilo ohmios, pero ese valor yo lo puedo cambiar. Voy a trabajar con 3 resistencias debajo de 1 kilo ohmio, entonces le quito la unidad. Y aquí le voy a poner 470 ohmios. Yo puedo copiarla, esta resistencia la marco y le digo control C. Y le digo control V y me copia una igualita. Aquí le voy a poner, hago clic sobre ella y me voy acá arriba donde aparece el valor que yo quiero utilizar. Voy a poner una de 330. Y por último, control V, me copia el último que copié. Y le voy a poner de 220. Todas son ohmios, ¿no? No es kilo ohmio ni mega ohmio, sino kilo ohmio solamente. Ahí tenemos las 3 resistencias, miren, en serie, pero tengo que cablearlas, tengo que unirlas, ¿no? Cuando yo llevo el cursor, esta flechita que ustedes ven ahí, a un extremo,
se convierte como una especie de cable. Ahí, hago clic sobre ella y me permite unir con la siguiente. Como si pusiera un cable que las une. Ahí tengo 3 resistencias en serie. Una de 470, 330 y 220, que las puedo llamar como usted quiera. Por ejemplo, para ponerle el nombre a la resistencia, aquí hay una opción que se llama add, agregar, por ejemplo, un texto, agregar un texto. Y por defecto dice resistor 1, pero yo lo puedo cambiar. Bueno, como estoy en este formato, creo que no puedo hacer el cambio. Bueno, voy a regresar al zoom anterior. Y voy a poner R1, ahora regresamos. Ahí sí son más pequeños, pero ahora lo hacemos más grande. Simplemente para colocarle R1 aquí. Voy a ponerle un nombre. Bueno, voy a copiar eso, control C y control V. Ahora le cambiamos el nombre, control V. Hagámoslo más grande para que se vea. Voy a hacer un zoom por 2. Aquí se ve un poquito más grande. Pues aquí le voy a poner a esta R2. Porque no lo puedo cambiar. Me parece que solo puedo cambiar cuando lo tengo sin hacerle zoom. Bueno, aquí le voy a poner 2 y a esto le voy a poner 3. Listo. Bueno, ahora ya lo voy a ver nuevamente. Tengo 3 resistencias en serie. Entonces, a ver, como ejercicio, ustedes ahí con papel y lápiz, encuentren cuál sería la equivalente de esas 3. ¿Cómo encuentro la resistencia equivalente? Recordemos, para que no se les olvide, que la resistencia equivalente cuando tengo 3 resistencias en serie simplemente es la suma. Sumen esas 3 resistencias. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? Es decir, tienen que sumar, ¿qué? 470 más 330 más 220 ohms. ¿Cuánto da eso? Alguien que colabore ahí, pues. 1120. ¿Cuánto? No le escuché. 1020, profe. 1000. 1020. Casi no lo escucho. 1020 dijiste, ¿no? 1020, profe. 20. Entonces miren que yo también voy a armar un circuito con una resistencia de 1020. No sé qué dijiste. Entonces voy a armar un circuito con una resistencia, una solita, de 1020. Sí, profe, está bien. Se escucha un poco, no se escucha bien. Pues aquí voy a poner 1020. Pero no kilo ohmios, sino solo 1020, sin la K. Bueno, entonces, y para que entiendan el concepto de lo que significa la resistencia equivalente, ¿sí? Entonces, voy a colocarle ahora una fuente, una diferencia de potencial entre los extremos de cada una de estas dos resistencias. Esta combinación de estas 3 y la equivalente. Entonces, para colocarle una fuente de voltaje, voy acá, miren que cuando yo estoy en algún menú, por ejemplo, estoy aquí, para regresarme al menú anterior, aquí hay una flechita blanca, dice back, regresar. Entonces, hago clic y me regreso al menú anterior. Y aquí están las fuentes. Dice power sources, significa fuentes de poder. Hago clic sobre ella y aquí me aparecen varias fuentes de poder. La que voy a utilizar es la primera. Hago clic sobre la primera. Y aquí hay 4 formas de colocar esa fuente. 2 verticales y 2 horizontales dependiendo de dónde ponga el positivo la fuente. Voy a utilizar, a ver, el cuarto. Lo arrastro y lo pongo aquí. ¿Sí? El valor por defecto parece 9, pero yo le puedo poner otro valor, por ejemplo 10, porque los cálculos sean más fáciles.
Bueno, entonces para unir esto, pues ya sabemos, unimos los extremos. ¿Sí? Ahí ya tengo el circuito armado. Acá también le voy a poner en esta misma fuente, se la voy a poner acá, la resistencia de 1020. Control C, Control V. Y lo que quiero demostrar con esto es de que cuando yo tengo tres resistencias y reemplazo por una sola, debe generarse la misma corriente. Sea que tenga las tres en serie o una sola, cuyo valor es la suma de las anteriores, debe generarse la misma corriente. Bueno, ahí está armado los circuitos, ¿no? Ambos circuitos deben ser equivalentes. Pero, ¿cómo encuentro teóricamente, ¿no? Teóricamente, ¿cómo encuentro la corriente? ¿Qué me dice la ley de Ohm? ¿Cómo encuentro la corriente? Si yo sé que a los extremos en cada uno de esos dos casos, tengo una diferencia de potencial de 10 voltios. Es decir, conozco la diferencia de potencial que está dado en este caso por una fuente, una batería, y conozco las resistencias. ¿Cómo encuentro la corriente? Debe ser la misma en los dos casos. ¿Qué me dice la ley de Ohm? Que la corriente a que es igual. Y eso es lo que normalmente ocurre cuando yo resuelvo circuitos. A uno le piden hallar las corrientes, porque las resistencias o las diferencias de potencial uno normalmente las conoce. Entonces, ¿a qué es igual la corriente que va a haber por esto, se va a generar en este circuito? En este o en este, que deben ser las mismas, ¿sí? ¿A qué debe ser igual? De acuerdo a la ley de Ohm. Si yo no conozco la corriente, pero conozco la resistencia y conozco la diferencia de potencial, ¿a qué va a ser igual? A ver, los escucho. El voltaje sobre la resistencia. Eso. Al voltaje o la diferencia de potencial, no se les olvide. La diferencia de potencial, a ver, a veces me gusta a mí escribir así delta, ¿ve? O V como quieran, dividido entre la resistencia, ¿no? En este caso, si hablo del circuito 1, pues será la equivalente, ¿no? La equivalente. La equivalente. ¿Y la conozco la equivalente? Sí, la acabo de hallar. Entonces, ¿esto qué va a ser igual al cociente entre cuánto? ¿Cuánto le estoy aplicando a los extremos? 10 voltios. Dividido entre la equivalente, que es 1020. 1020. Recordemos las unidades. ¿En qué unidades se mide la corriente? En 1020 ohmios. ¿En qué unidades se mide la corriente? ¿Qué les dijeron ustedes? ¿Será en kilómetros? ¿Será en hertz? ¿Será en metros por segundo? ¿En qué unidades se mide la corriente? En amperios. En amperios. No me preguntes, debe estar más segura. En amperios. Si no lo han visto, pues esto es muy sencillo. Son conceptos supremamente básicos de bachillerato. Voltios sobre ohmios se llaman amperios. Entonces, pero, bueno, se puede hacer el cálculo, ¿no? Pero recordemos, un amperio, de acuerdo a la definición, de acuerdo a la ley de Ohm, es un voltio dividido entre un ohmio. Eso es un amperio. Pero las corrientes que vamos a trabajar aquí no son tan grandes. Un amperio es un poco grande. Entonces vamos a trabajar en unidades más pequeñas. Yo quiero trabajar en miliamperios, ¿sí? A ver, no sé si ustedes, yo les puedo preguntar, debían estar en capacidad de responderme. Un amperio escrito en miliamperios, ¿cuánto es? Es decir, ¿cuántos miliamperios tiene un amperio? Recordemos, a ver, entonces, un miliamperio, ¿a qué significa? Un mili. La palabra mili viene ¿de qué? Es un submúltiplo del amperio. ¿Es igual a qué? ¿A 10 a la qué? A la -3. Ustedes no me preguntes. A 10 a la -3 amperios. Deben saberlo, ¿no? Esto se ve en el símbolo, el prefijo mili es milésima parte de algo. En este caso, si yo hablo de miliamperios, pues será la milésima parte
de un amperio, porque 10 a la 3 es 1 sobre 1000, si recuerdan eso, ¿no? Bachillerato, primaria. 1 sobre 1000, si es la milésima parte. Por lo tanto, un amperio en miliamperios, ¿a qué va a ser igual? Esto está en el denominador, la m. Entonces, si yo la paso a multiplicar, ¿cómo queda? Un miliamperio en amperios. Digo, un amperio en miliamperios. Disculpe, un amperio en miliamperios. ¿Cuántos miliamperios tendrá un amperio? 1000. Eso, no me preguntes ya con seguridad. Profesor, son 1000 miliamperios, tienes que decir. 1000 miliamperios. Claro, es bachillerato, primaria. Pasar al otro lado una cantidad. Entonces, si yo quiero que mi respuesta me dé en miliamperios a esta operación de dividir 10 entre 1020 para que me dé en amperios, porque voltios sobre ohmios son amperios, pero yo no quiero dar la respuesta en amperios, sino en miliamperios. ¿Qué debo hacer para que me dé la respuesta de una vez en miliamperios? Si un amperio son 1000 miliamperios. Multiplicarlo por 1000. Eso, multiplique por 1000. De una vez por 1000. Pues hagan esa operación. 1000 por 10 son 10.000. 10.000 entre 1020, ¿cuánto es? Espera un momentico, voy a contestar una llamada. ¿Aló? Estoy en clase, ahorita no me llames. Estoy en clase. Bueno, ya. Entonces, ¿cuánto les da en miliamperios esto? La corriente. 9.8. ¿Cuánto? 9.8. 9.8. 9.8 miliamperios. Bueno, eso es lo que vamos a demostrar ahora con estos circuitos. Entonces, aquí se va a generar una corriente de 9.8 miliamperios. Bueno, de una vez encontremos cuál sería la diferencia de potencial aquí en cada una de estas resistencias. O sea, llamémoslo V1 aquí. O sea, yo pongo, ahora lo hacemos ya en la práctica, pero bueno, aquí es como para indicar cómo se conecta el voltímetro. Los voltímetros se conectan en paralelo a lo que yo quiero medir. Llamémoslo V2. A ver, hagan el cálculo de cuánto esperan que me mida el voltaje cuando ponga voltímetros aquí. Como conozco la corriente que vale 9.8, otra vez la ley de Ohm, ¿no? El voltaje, como no lo conozco, pero conozco la corriente y conozco la resistencia, entonces yo puedo hallar cada una de esas diferencias de potencial. Por ejemplo, V1, ¿a qué va a ser igual? La corriente sabemos que es la misma corriente va a pasar por cada una de estas resistencias. Entonces V1, ¿a qué va a ser igual? A la corriente que A vale... la corriente por la resistencia 1. Vayan haciendo los cálculos. 9.8 miliamperios multiplicado por... Bueno, aquí hay que tener cuidado que estos son miliamperios, ¿no? Por la resistencia 1, por ejemplo, si yo la llamo R1 a la primera, pues va a ser por 470. Pero tengan cuidado aquí porque estos son ¿no? Miliamperios. Entonces, si ustedes no, aquí son ohmios, ¿no? Son ohmios. Entonces, si yo no quiero que me den milivoltios, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer para que me den voltios?
Aquí sería, por el B2 sería 9.8 multiplicado por 330 ohmios. Entonces, a ver, si ya me entiende lo que le estoy preguntando, para que la respuesta, porque recuerden, amperio por ohmio son voltios, pero como aquí está la M, pues serían milivoltios, y yo no quiero en milivoltios, sino en voltios. ¿Qué hago para que me den voltios? Dividir entre 1000 o multiplicar por 1000, y 0,01. miliamperios, ¿sí? Miliamperios es 10 a la menos 3, 10 a la menos 3. Entonces es dividir entre 1000, o sea, o multiplicar por 10 a la menos 3, como lo quieran ver. Entonces de una vez. Aquí sería 9.8. Y vayan haciendo los cálculos ahí. ¿Cuánto debe dar para cada uno de estos? ¿Cuánto les da para el primer caso? Ya en voltios, no en milivoltios, sino en voltios, ¿cuánto? 4.6 4. ¿Qué? ¿5? voltios. 4.6. 6. Bueno, 4.6. Bueno. El segundo, ¿cuánto? Voltios. 3,2 voltios. 3.2. Y el tercero, estos son valores, los vamos a llamar teóricos, ¿no? Porque estoy haciendo solamente cálculos teóricos. Y el tercero, 9.8 por 220, pero ya en voltios. 2.2 voltios. Muy bien, 2.2. 2.2. Bueno, espero que estén bien hechas las operaciones. De casualidad, de paso, háganme la suma de estos. A ver, ¿cuánto les da? Sí, Suma, da 6, 10 voltios. 6 10 más 2, voltios. 8 más 2, 10. Y aquí da un 0. Aquí hay un punto. Va una, ¿no? 5 más 3, 8 más 2, 10, da 10 voltios. Miren, algo que esperábamos también, ¿no? Que la suma de estos tres, es decir, la suma de B1 más B2 más B3, cuando tenemos, en este caso, resistencias, puede ser también otro tipo de dispositivos, la suma de los tres es igual a la diferencia de potencial que hay entre los extremos, ¿no? Si yo llamo A un extremo y el otro B, digamos, esto es A y acá es B, digamos, se cumple, ¿no? Hay 10 voltios, entonces esos 10 se reparten. Y un detalle aquí, si ustedes se dan cuenta, ¿dónde hay más caída de potencial? ¿Dónde cae más el potencial? ¿En la resistencia más grande o en la más pequeña? Miren, aquí tenemos una de 470, aquí una de 330 y aquí una de 220. ¿Dónde hay más caída de potencial? ¿En la más grande o en la más pequeña? En la más grande, ¿no? Hay más caída de potencial porque la corriente es la misma. Bueno, eso es lo que vamos a mirar ahora. Entonces vamos a colocar perímetros y voltímetros. Pues ya es como si fuera la práctica experimental. Entonces voy a colocar aquí. Bueno, voy a borrar algunas cosas que me pueden estorbar. Pero los números los voy a dejar allí para que los comparemos, ¿sí? Entonces vamos a borrar algunas cosas que me pueden borrar esto. Vamos a colocarle medidores ahí. Bueno, en este simulador, hay varias formas de leer la corriente y, bueno, los voltajes. Una forma así bien rápida, bien sencilla, miren, este simulador, no, en otros, todos los simuladores no trabajan igual. Miren, en este simulador, póngale cuidado que si yo llevo esta flechita que le estoy dando vueltas aquí al cable, digamos, lo llevo aquí, miren, lo voy acercando, puede ser cualquier parte del cable, ¿sí?
No, perdón. No, sin hacer clic. Si no lo llevo allí, no pasa nada. Pero no, a ver un poco qué pasó. No está funcionando. Bueno, vámonos por el otro lado. Bueno, ahora veo qué es lo que pasa. Entonces, no, claro. ¿Saben cuál es el problema? Que recuerdan que yo les había dicho que acá en View, ya sé, estaba desactivada la opción de animación. Si la ven, que no está chuleada, yo la voy a chulear. Ese es el problema, animación. Allá, inclusive me parecen unos punticos rojos, hay unas como unas escalitas rojas, unos cuadritos rojos que indican que entre más grande sea el cuadrito rojo, hay más potencial. Ahora ya, si yo llevo la flechita aquí al cable, me aparece el valor, miren, la diferencia potencial que hay en ese cable, en ese punto, 10 voltios y me dice también la corriente, ¿no? Habíamos dicho que era 9.8. Bueno, aquí me está marcando el 9.80. Así simplemente sin necesidad de instalar, colocar amperímetros y voltímetros. Bien, ahí me dice 10 voltios. Y la corriente. La corriente es la misma en cualquier parte, vean, 9.8. La diferencia potencial sí cambia. ¿Sí? La corriente es la misma en donde yo coloque la flechita. Pero para que quede más claro, voy a colocar medidores, meters, que llaman en inglés. Aquí donde dice meters, medidores. Hay dos tipos de medidores. Desafortunadamente solamente miden voltaje o diferencia de potencial y corrientes. La B significa, dice voltímetro y la A amperímetro. Voy a comprobar la corriente. Voy a colocar un amperímetro. En inglés, ammeter. Amperímetro significa eso. Entonces, para colocarlo, lo arrastro y lo voy a tratar de instalarlo ahí en el circuito. Detalles. Los amperímetros es como miden lo que pasa por un circuito, es decir, cuánta carga por unidad de tiempo, que esa es la definición de corriente, ¿no? Amperio es carga por unidad de tiempo, ¿sí? Coulombs por segundo, es decir, eso se llama amperios. ¿Qué pasa por un circuito? Para colocar un amperímetro yo tengo que abrir el circuito, es como con una tijera cortar el cable y allí intercalar el amperímetro. Eso se llama conexión en serie, que a diferencia de los voltímetros se conectan en paralelo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para meter aquí? Aquí no lo puedo meter porque está cerrado el circuito. Para poderlo meter el amperímetro, yo tengo que utilizar, en este caso se utiliza el cocodrilo, ¿verdad? Voy acá donde está el cocodrilo, lo acerco, mire, y cuando yo lo coloco aquí en el cable, él abre la boquita y me permite cortar ese cable. Sería una forma, ¿no? De ahí, bueno, no sé por qué utilizar un cocodrilo. Entonces allí ya quedó cortado y ahí intercalo el amperímetro. Y ahí ya puedo colocar la punta roja y esta, digamos, la punta negra. Y ahí de una vez me marca un valor. Dice 9.80. Pero apareció con un signo menos, ¿no? Menos, dice. A ver, ¿alguien me puede decir por qué será que apareció el signo menos? ¿Y cómo lo podría mejor que me aparezca como positivo? Bueno, pueden no saberlo. Lo que pasa es que estos medidores traen un puntico negro que se alcanza a ver. Ese puntico negro, allí va como el positivo, ¿no? De ese lado es el positivo. Miren que la pila, el positivo está del otro lado. Entonces, yo lo puedo cambiar. Entonces, si quieren, hago clic sobre él y lo cambio. De tal forma que el positivo, o sea, el puntico negro quede del lado de abajo. Y allí ya lo puedo nuevamente conectar y ahí debe aparecer el mismo valor, pero ya sin el signo menos. Sí, miren, 9.80, que es lo que habíamos medido en forma teórica, 9.80 o 9.8, que es lo mismo. La corriente. Entonces, para que vean qué es lo que significa resistencias equivalente, miren acá del otro lado, en esa parte tengo la misma circuito, pero ya he reemplazado las tres resistencias por una sola que vale la suma. Y para que se den cuenta qué es lo que significa equivalente, aquí en este circuito también debe marcar la misma corriente. Mira, aquí así
llevando el cursor ahí me indica, es 9.80, lo mismo. Si quiero puedo poner el amperímetro. Entonces saco el cocodrilo y ahí borro y pongo un amperímetro. ¿Lo puedo copiar de aquí o no ponerlo? Ah, bueno, a veces, como el positivo está abajo, voy a escoger el que tenga el puntico negro abajo. Miren, 9.80. ¿Sí? Entonces, como se dan cuenta, la resistencia equivalente de tres resistencias en serie es una sola, que es la suma, ¿no? ¿Y cómo lo hemos comprobado? Porque cuando le conecto una diferencia de potencial, en este caso 10 voltios, me genera una misma corriente. ¿Está claro? Bueno, vamos ahora a colocar los voltímetros. Los voltímetros se conectan en paralelo. No tengo que cortar el cable, sino que simplemente uno las puntas a los extremos de cada dispositivo. En este caso son resistencias. Entonces, voltímetro. Entonces, hago clic sobre el icono de voltímetro y escojo que la puntica, el punto negro que esté del lado del positivo, que en este caso sería el cuarto para que no me aparezca un signo menos, pero no importaría. Bueno, lo puedo poner acá abajo. Bueno, yo creo que puedo borrar esta parte por aquí. Ya sabemos que la corriente ya la tenemos. Ya sabemos cuánto es. Voy a borrar esa parte para que no me estorbe. Y voy a poner el voltímetro en la parte superior ahí. Ahí puedo poner uno, luego otro. En este caso no hay problema los voltímetros que yo quiera. Si estuviéramos en la práctica en el laboratorio, tenemos que con el mismo voltímetro medir las diferencias de potencia. Mira, eso es conectarlo en paralelo. ¿Cuánto dijimos que debía de medir? La diferencia de potencial en la resistencia 1, vea, 4.6. Bueno, aquí me está marcando, me está dando un decimal más, 4.61, pero está bien. Pongamos otro. Aquí en paralelo, eso es paralelo, ¿no? O sea, paralelo significa que debe ir una punta a un extremo en este caso de la resistencia y la otra al otro extremo. No es como en serie, ¿no? Que hay que cortar. Mire, da 3.24, me da un poquito más de precisión. Seguramente aquí se está despreciando decimales. Y el tercero, entonces el voltímetro lo ponemos allí. Ya me marcó, ¿no? 2.16, bueno, aquí este 2.2 con un decimal queda 2.16, con un decimal queda 2.2, está bien. Y si hacemos la suma me da 10. ¿Sí? ¿Está claro? Esto es lo que corresponde a circuitos con resistencias en serie. ¿Preguntas? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Sí? Para resumir, cuando yo tengo resistencias en serie, la corriente es la misma. ¿Sí? Por obvias razones. No hay forma en que la corriente se pierda, ¿no? Cada resistencia debe tener su propia corriente. ¿Sí? Aquí hay 9.8, aquí hay 9.8, aquí hay 9.8. En cambio, la diferencia de potencial sí es diferente. La diferencia de potencial, si yo tengo en este caso 3, podían ser 4, podían ser 2, podían ser 20, es la suma de las caídas de potencial en cada resistencia. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa? La corriente total la encuentro, la corriente que va a generar, o sea, la corriente I, la encuentro simplemente dividiendo la diferencia de potencial, en este caso 10, entre la resistencia equivalente. 1020 en este caso. Me da 9.80 miliamperios. ¿Listo? Bueno, si no hay preguntas, vamos al siguiente circuito. Voy a borrar los dibujos. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Sí queda claro o no? Bueno, ahora voy a colocar esas tres mismas resistencias, pero no en serie, sino en paralelo. ¿Cómo hago? Bueno, voy a empezar a quitar medidores. Bueno, pues simplemente voy a cada dispositivo y lo arrastro y ahí se elimina la conexión. Lo mismo con cada una de estas resistencias.
Las voy a poner en paralelo. ¿Qué significa en paralelo? Que compartan eh, los extremos. Ahí están, una debajo de otra. Y vamos a unir las tres. Miren, el manejo de esto es supremamente sencillo. Estudiante de primaria podía hacer esto. Miren, entonces aquí ya tenemos las tres resistencias ya en paralelo. A ver, antes de hacer mediciones, todo eso, voy a van a encontrar ustedes cuál sería la equivalente de esto. Recordemos la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula para encontrar la resistencia equivalente? ¿Mm? Recordemos, la resistencia equivalente de tres resistencias en paralelo, la equivalente, es decir, recordemos, equivalente es reemplazar esas tres resistencias por una sola que va a estar dado por esta fórmula, que es igual a que abro un paréntesis grande, digamos aquí, y escribo 1 sobre ¿qué? R1, o sea, la suma de los inversos elevado a la menos 1. Hagan la operación, a ver, para ese caso particular. Ustedes van a trabajar con sus propias resistencias, ¿no? Propios valores. Espero que y tienen que enviar esos datos, ¿no? Con qué resistencias trabajaron. ¿Sí? Encontremos este valor. ¿Qué operación tengo que hacer? Matemática. 1 sobre R1, ¿cuánto vale? 470. 1 sobre 470 más que 1 sobre 220. Vayan haciendo esa operación, a ver. Más, perdón, 330. 330 más 1 sobre 220. Y eso elevado a la menos 1. Yo normalmente estos cálculos los hago en Excel. Meto las fórmulas y él ya. Meto los datos y él me da de una vez la respuesta. ¿Cuánto les da a ustedes? A ver. ¿Cuál es la resistencia equivalente? ¿Alguien está haciendo? Pues a mí, profe, me dio 103.05. A ver, le vamos a creerle a usted. 103. ¿Algún otro compañero que haya hecho también el cálculo? 0,5 dijiste, voy a aproximarlo a 103.1. ¿Y qué unidades? Omnios, profe. Ohmios. Y el símbolo del ohmio es la letra omega. Pues aquí disculpen la letra. Entonces tenemos 103.1 ohmios. Entonces, cuando yo le coloque una diferencia de potencial, tanto a este circuito con las tres o a un solo circuito con una de que tenga una resistencia equivalente de 103, debe dar la misma corriente. Bueno, un detalle para que no se les olvide esto de las resistencias en paralelo. Miren que el valor que nos da, y como para tener una idea de que el cálculo está correcto, el valor que nos da debe ser más pequeño que la más pequeña. La más pequeña es de 220. Por lo tanto, el valor que nos da sí debe ser más pequeño. 103, mira. Puede ser que esté bien, si lo hicieron bien en la calculadora. Bueno, eso ya nos da una idea de que puede ser que el resultado es correcto. Bueno, ahora sí le vamos a colocar a ese circuito una fuente de voltaje de 10 voltios. ¿Sí? Le pueden colocar otro valor cuando hagan la práctica. ¿Sí? Aquí y aquí. Y acá también voy a colocar una resistencia, en vez de, ahora como no están en serie, sino en paralelo, voy a poner una resistencia de 103.1. Para que cuando ya coloquemos el voltímetro aquí, bueno, quitémoslo por ahora.
para que no les adivine, para que no les haga el cálculo de una vez, porque él me daría de una vez la corriente. Bueno, entonces también hagan el cálculo de la corriente que esperan que generen esta fuente. Mientras yo hago el cambio. Aquí. Aquí voy a poner una resistencia de 103.1. Bueno, si vieron que ahí como que se quemó la resistencia. Por eso a veces, para que no les ocurra eso, bueno, aunque aquí no hay problema en el simulador, se observó como que esta resistencia se quemaba, ¿no? Es como, pues para ser como más realista, ¿no? O sea, porque yo comencé a escribir el 1 y una resistencia de 1, 10 entre 1 me da 1 amperio y esa corriente es demasiadamente grande, entonces por eso la quema. Entonces, a veces para que no ocurra eso, se va uno aquí donde dice View en animación y quita la opción que no esté activada la animación todavía, hasta que yo no decida. Pues aquí tengo que volver le voy a decir que la borre, delete. Cuando yo le digo delete o borrar, señalándola antes, le dice aquí que la potencia disipada fue de 100 vatios y la máximo permitido era de 2 vatios, por eso se quemó, obviamente. Dice que reemplazar el componente destruido, le voy a decir que sí. Entonces ahí ya me lo reemplaza, pero creo que todavía no lo puedo conectar. Es por lo que estoy en la opción de zoom por 2. Creo que en la opción de zoom por 1 ya me funciona. Tampoco. No sé. Bueno, la voy a borrar y voy a poner una de 103 aquí, para no complicarme la vida. 103, hagámoslo en grande esto para que se vea. 103 103.1 ohmios, ¿no? Ohmios. Bueno, a ver, ya me hicieron el cálculo de la corriente. Si alguien me está siguiendo, lo que yo quiero, ¿qué es lo que quiero saber? ¿Qué corriente va a generar aquí? Antes de poner los medidores. Es como lo que siempre se dice en las prácticas de tipo con circuitos, siempre hay que hacer los cálculos teóricos. Lo que estoy haciendo es el cálculo teórico. Y luego los cálculos, las medidas experimentales. ¿Cuál sería la corriente que yo espero? El cálculo teórico de la corriente. ¿Cómo la puedo encontrar? ¿Quién me dice? ¿Qué operación hago? La idea, ¿no? Corriente, y hay que verlo siempre en miliamperios. ¿Para qué? ¿A qué es igual? A estas alturas ya deben saber, ¿no? Al cociente entre qué? Entre la diferencia de potencial dividido entre la resistencia. ¿Cuánta diferencia de potencial estoy colocando? 10 voltios. Entonces hagan el cociente entre una calculadora. 10 voltios dividido entre 103.1. ¿Cuánto les da? Bueno, pero como yo quiero que me dé en miliamperios, porque voltios sobre ohmios son amperios, pero yo no lo quiero que la respuesta me dé en amperios, sino en miliamperios. Ya sabemos que esto hay que multiplicarlo por 1000. De una vez, entonces, multipliquen 10 por 1000, que me da 10.000, dividido entre 103.1. Y esa respuesta me va a dar en miliamperios. ¿Cuánto les da a ustedes? 96.99. 97. Dejémoslo con decimal. ¿96 qué? Punto 9. 99. 96.9. Bueno, miliamperios. Bueno, vamos a ver si ese valor es el que me va a dar aquí en los circuitos. Otra cosita, a ver, otro cálculo que podemos hacer teóricamente. La corriente que va a haber por cada una de estas resistencias, porque bueno, por aquí
vamos a esperar que por aquí va a circular una corriente I que teóricamente va a ser de 96, pero esta corriente va a llegar a este punto, ¿no? Este punto que se llama nodo. Un nodo es un punto donde convergen 3 o más corrientes. Es un nodo, en este caso convergen 1, 2, 3, 4. Entonces, en este nodo aquí, en el nodo, llámenlo A, como lo quiero llamar. Aquí, ¿qué va a pasar? Esto es 96.9, esto es 96. ¿Qué va a pasar? Va a como tener 3 caminos por donde irse. Una parte de esos 96 se van a ir por la R1, otra por la R2 y otra por la R3. ¿Cómo puedo yo de antemano hacer el cálculo teórico de cuánta corriente va a pasar por cada una de estas resistencias? A ver, ustedes. ¿Cuánto sería la corriente I1, por ejemplo? Ayuda. Miren que la diferencia de potencial es la misma entre los extremos, entre A y B, llamemos este punto B, es la misma para las 3 resistencias. ¿Cuánto? 10 voltios. Entonces, ¿cuánto sería la corriente I1? ¿Qué operación hago? Corriente siempre es diferencia de potencial, que la conozco, o sea, diferencia de potencial entre A y B, que la conozco, dividida entre ¿qué? De la resistencia. Si yo quiero la corriente que pasa por R1, sería dividido entre ¿qué? Entre la resistencia R1, que en el caso particular, vayan haciendo los cálculos, y en miliamperios de 10 voltios dividido entre ¿cuánto? Entre 470. Y eso como ustedes van a dar la respuesta en miliamperios, antes de dar la respuesta, multipliquen el denominador por 1000 para que me dé la corriente I1. También hagan el caso de la corriente I2, que de una vez sería, bueno, B sub AB, que es la misma, ¿no? B sub AB, dividida entre ¿qué? Entre la resistencia 2. Reemplazando valores, sería 10 voltios, que es lo mismo, la misma diferencia de potencial, porque están en paralelo, dividida entre 330. Miren que en este caso la resistencia sí es diferente. 330 ohms. Y para que la respuesta me dé en miliamperios de una vez, al denominador lo multiplican por 1000. Y la respuesta va a ser en miliamperios. Y la 3 la puedo hacer haciendo esto mismo, también lo podía hacer de otra forma, ¿no? Puedo deducir cuál sería. Aunque no sé si ustedes lo hayan captado. Pero hagámoslo por el mismo método. Es decir, dividir 10 voltios. ¿Por qué escribo 10 voltios? Porque como están en paralelo, la diferencia de potencial es la misma para las 3 resistencias. Multiplicar. A ver, ¿ya tiene los valores? Sí, profe. La primera, ¿cuánto debe dar? 1. 21.28. 21.28. Bueno, se puede dejar como 21.3, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí. Ahora lo comparamos con los valores experimentales. La I2, ¿cuánto? 30.3. 30.3 miliamperios. Y la I2 y la I3. 45.5. A ver, ¿qué observación pueden hacer en cuanto a la corriente? ¿Por dónde hay más? Por la última. Por la ¿Por la que 3. tiene resistencia más grande o más pequeña? ¿Cuánto me dijiste? Disculpa, no te escuché. ¿45? 45.5. Miren, en este caso, como I3 tiene una resistencia más pequeña de 220, la corriente es la más grande. Siempre la corriente se va por donde haya menos resistencia. Que les quede claro ese concepto. Bueno, ¿qué otra cosa teórica necesitaría yo?
Yo creo que ya está. Bueno, un detalle. Miren, comprueben esto. Sumen las tres. Súmenlas. Y 1 más y 2. Cuando yo tengo resistencias en paralelo, la corriente total. ¿Será que se cumple esto? Ah, bueno, aquí puse acá. No importa, el orden de los factores no altera. Sumen esto, 21.28 más 30.3 más 45.5 debe ser igual teóricamente a la corriente I. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto da? Mm, Debe estar cercano a 96, ¿no? ¿Cuánto les da exactamente? ¿Qué pasó? Mm, ¿Se fueron? Da 97. Bueno, eso a mí me gustaría que hagan esos cálculos en Excel, escriban fórmulas. 97 exactos, bueno, no sé. Digamos 97, que está casi igual a... Bueno, ya esos serían como los cálculos teóricos que deben hacer para cada uno de esos circuitos que tenemos. Ahora sí ya vamos a meterle medidores. Entonces voy a borrar algunas cosas que me pueden estorbar. Aquí quitamos esto. Miren, allí, si yo quiero colocar amperímetros y voltímetros, lo puedo hacer. Si no, este simulador me permite que con solo acercar mi punta, mi cursor, la flechita blanca que ustedes ven ahí al cable, si está en animación, si este view está, no está desactivado, ¿no? Hay que activarlo. Está activado, con solo acercar ya me va dando los valores. Por ejemplo, miren, yo me acerco aquí, ya me va dando el valor. 96.0, me dice. ¿Cuánto habíamos dicho? 97, pero 97.0. Ya, 96.9, está bien. Si quiero ya colocar un amperímetro para que quede ahí fijo, pues corto el cable, vamos, con el cocodrilo, lo acerco aquí, abre la boquita y meto el amperímetro. Meto el amperímetro ahí, y ahí lo conecto. Conecto con el positivo, la punta, este puntico negro que esté apuntando al positivo, para que no aparezca un número negativo. Ahí ya me aparece 97.0. Bueno, también, si no quiero poner amperímetros aquí, también me puedo acercar con el cursor, con la flechita blanca, a donde está el cable y ya me va a marcar. Vean, 21.3 me dice. Y aquí me has dicho 21.28, está bien. Aquí, por ejemplo. 30.3, está bien, vean. Igualitos. Y aquí, 45.5, está muy bien. Si yo quiero colocarle amperímetros, pues los amperímetros, recuerden, siempre se colocan en serie. Es decir, hay que cortar ese cable y allí intercalar el amperímetro. Se lo voy a correr esta resistencia para que me dé espacio. Mire, ahí cuando aparece eso que es como un prohibido, es que allí no puedo poner. Eso hay que quitar. Quitemos estas resistencias a veces. La etiqueta nomás. La etiqueta. Aquí voy a intercalar los amperímetros. Y quiero colocarlos ahí. Entonces busco acá donde aparezcan medidores, donde dice meters, busco el amperímetro que tenga la punta negra hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. De ahí no lo puedo meter porque estos rótulos me estorban. Entonces los muevo para que no me estorben. Ahí meto uno, ahí meto otro. Y ahí voy a colocar que se me despacio. Puedo correr, puedo mover, todo se puede mover, no hay problema. Uno de los extremos aquí. Es muy sencillo de manejar el simulador. Aparece el cable ahí.
Bueno, voy a poner el amperímetro que me marca la corriente total. Esa se llama la corriente total que genera esa fuente a esas tres resistencias. Cierro el circuito aquí. Bueno. ¿Qué pasó? Ahí. Ahí está. Miren, 21.3, 30.3, 45.5, que es lo que habíamos esperado teóricamente. Y la corriente total 97.0. También podríamos colocar acá, ¿no? Para ver si es cierto que la corriente, aquí, por ejemplo, está en perímetro, meterlo ahí. Entonces lo abro el cable y ahí meto el amperímetro. Para que se den cuenta que la resistencia equivalente, que es 103.1, reemplaza a estas tres que están en paralelo. Miren, la corriente es 97.0. Es lo que tienen que ustedes entender como la equivalencia, ¿no? Entre resistencias, serie o paralelo. ¿Qué otra cosa? Bueno, si quieren poner voltímetro, se podría poner un voltímetro, y para que se den cuenta que si yo pongo un voltímetro aquí en los extremos, ¿no? Como están en paralelo, el voltaje debe ser el mismo, 10 voltios. Cuando están en paralelo, resistencias, la diferencia de potencial entre los extremos es la misma para cada uno de ellos. Lo que no ocurre cuando están en serie. ¿Está entendido? Entonces eso es lo que van a hacer, pero ya ustedes mismos con sus propios valores de resistencias y voltajes. Y por último, la combinación mixta. A ver, entonces vamos a borrar todo esto y vamos a colocar dos resistencias en paralelo con una resistencia en serie. Entonces voy a quitar todo esto. Cuando yo arrastro un dispositivo a un lugar que se me permite, se quitan los cables. Bueno, también quitemos esto. Entonces voy a poner dos resistencias, estas dos, la de 470 y la de 330 en paralelo. Y esta de 220 en serie, con la combinación de las dos. Y voy a colocar. Bueno, antes de todo, encuentren cuál sería la resistencia equivalente de estas dos que están en paralelo con esta que está en serie. ¿Qué diría la teoría? ¿Cómo encontramos el valor, la resistencia equivalente? ¿A qué sería igual? Estas dos están en paralelo. Entonces, ¿cómo hallo la equivalente de esas dos? Si a esto, bueno, puedo llamarla en general R1, esto, bueno, no quiero R1 y esta R2. Y esta va a ser la R3. Entonces, ¿a qué va a ser igual la resistencia equivalente de esas tres? Entonces, primeramente tengo que encontrar la resistencia equivalente entre la R1 y la R2. ¿Cómo están ellas? En paralelo. Entonces, ¿cómo quedaría? Llamemos a esa resistencia equivalente, la vamos a llamar R12. ¿Sí? R12. Una vez que la haya hallado, bueno, ¿a qué es igual esa R12? Como están en paralelo, ¿cuál es la resistencia equivalente de los dos? Es lo mismo que decir R1, bueno, a veces en los libros se colocan de esta forma, con dos lineecitas paralelas, R1 paralelo R2, así. ¿Eso qué significa? Que la equivalente, pues hay que aplicar la fórmula para hallar la equivalente de esas dos que están en paralelo. La formulita, ¿se acuerdan que cuál era la fórmula para encontrar las dos resistencias para dos nomás, ¿no? Resistencias en paralelo, que era la formulita que era en general. Era un cociente entre ¿qué?
el producto de ellas, o sea, multiplicarlas. En el numerador va la multiplicación y en el denominador la suma. Para este caso particular, de las dos de 470 y 330 sería multiplicar 470 multiplicado por 330 dividido entre la suma de 470 más 330. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? A ver, jóvenes, ¿están despiertos o no? ¿Cuánto les da? Podríamos tachar unos ceros de acá, este cero, este cero. Ah, pero hay la calculadora, ¿cuánto les da? A ver, eso no hagámoslo acá, pues sí, no que me demoro más. Me da 193.9. ¿Ciento qué? 93.9. 93.9. ¿Qué unidades? Ohmios, muy bien. El símbolo de ohmios es la letra omega. Entonces, ya tengo, es como si estas dos las reemplazara por una sola de 193. Miren, para que se den cuenta, si la respuesta está más o menos buena, es porque debe dar más pequeña que la más pequeña. La más pequeña es 330. Y me da 193, quiere decir que está bien. O puede estar bien, pues puede ser que no se haya equivocado, pero bueno. Ahora sí, pero yo quiero la resistencia equivalente de estas dos que están en paralelo con esta que está en serie. O sea, este RS1, 2, que ya lo tengo, ¿qué debo hacer para encontrar la equivalente de esas tres? Es como si yo hubiera reemplazado esas dos por una sola, que ya sabemos cuánto vale. Y como la otra está a continuación de la anterior, es decir, está en serie, ¿no? Con R3. ¿Cuál sería ahora la equivalente de esas dos? R1, 2 y R3. ¿Qué tengo que hacer con los valores? Estar en serie. ¿Ah? Los multiplico, los divido, los sumo, les saco logaritmo. ¿Qué hago? Lo ¿Mm? suma. Eso, despiértense, por favor. La sumo. Lentico soy para pensar. La sumo. ¿Cuánto les da? 193.9. Le sumo obvios más 220. ¿Cuánto da eso? Ya sabemos que son obvios. 413.9. O sea, esa sería la resistencia equivalente de esa combinación, ¿no? Listo, bueno, como ya tengo la resistencia equivalente, a ver, pregunta, ¿cuánto sería la corriente que va a generar ese circuito cuando le pongo una diferencia de potencial de 10 voltios a ese circuito? Ya tengo la equivalente. Aquí, por ejemplo, ya es este 103, lo voy a quitar aquí, por ejemplo, para poner una resistencia de 400. Bueno, si esperando que hayan hecho bien la operación, voy a poner una de 400. Digo, ese problema que cada vez que, bueno, por eso la animación sería bueno quitarla, ¿no? Bueno, quitémosle esto.
Ya la borré. Entonces voy a poner una resistencia. Es que cuando estoy aquí en zoom por 2, a veces las cosas no son tan fáciles de ver. Y lo pongo en zoom por 2 para que se vea más grande, ¿no? Porque les voy a poner una resistencia de 413.9. Y cierro el circuito. A ver, traten de encontrar la corriente. ¿Cuál sería la corriente? La corriente que va a generar esa fuente. Otra vez, ley de Ohm es la que se utiliza la lata. Sería, ¿qué cociente? 10 voltios, o sea, la diferencia potencial que le estoy aplicando, dividida entre la resistencia. En este caso, la equivalente. Es decir, ¿qué operación hago? Divido, ¿qué? 10 voltios. Y por favor, por como la respuesta siempre la estamos dando en miliamperios, vamos a multiplicar siempre, no se les olvide, ¿no? Para que la respuesta les dé en miliamperios, ya sabemos que todo esto hay que multiplicarlo por 1000. 413 ohmios, y sabemos que voltios sobre ohmios son amperios, pero como yo no quiero en amperios, sino en miliamperios, siempre hay que multiplicar por 1000. ¿Cuánto les da? 1000 por 10 da 10.000. 10.000 dividido entre 413. ¿Cuánto da en miliamperios? ¿Mm? 24.16. Gracias. 16 miliamperios. Bueno. ¿Qué otro cálculo podríamos hacer? Bueno, todavía no armamos el circuito. Ahora lo armamos. Podríamos calcular las corrientes que van a ir por aquí y por aquí. Bueno, voy a armar el circuito, pero para que ustedes se den cuenta que es lo que yo quiero hacer. Puedo borrar este, sí. Sí, no puedo borrar eso. Voy a borrar esta partecita de aquí, para que no me estorbe. Bueno, entonces voy a cablear eso, voy a poner cables. Y voy a mirar cuál es el problema que tendríamos para saber cuál es la corriente que va a circular por la R1 y por la R2. Sabemos ya, teóricamente ya tenemos una idea de cuál va a ser la corriente total, ¿no? Pero no sé todavía la corriente que va a pasar por cada una de esas resistencias. Por la de 470, teóricamente, ¿no? Y la de 330. Ya sabemos que por aquí va a haber una corriente de 24.16, 24.2 más o menos miliamperios. Pero, ¿cómo podríamos saber cuál es la corriente que va a pasar por R1 y por R2? ¿Qué datos conocemos? En esta ecuación, miren, yo si quiero hallar corriente, siempre debo aplicar esta ecuación. Corriente es diferencia de potencial entre resistencia. Pero en esta ecuación, la diferencia de potencial que hay entre los extremos, ¿no? Que hay aquí entre estos dos extremos, la conozco, bueno, la conozco aquí entre estos dos extremos, la conozco, esa no la conozco, ¿cierto? No la sé cuánto hay. ¿Conozco la que hay entre en R2? Tampoco la conozco. Entonces ahí tengo un pequeño detalle, pequeño problemita. Conozco la diferencia de potencial que hay entre los dos extremos, entre el punto A y B. Ese ya sabemos que son 10 voltios. Pero eso, bueno, lo único que puedo saber es de que la diferencia de potencial, si le llamo a este B1 y a este B2, ya sabemos que la teoría de circuito me dice que la suma de los dos
debe ser igual a 10 voltios. 10 voltios. Pero no conozco el valor ni de V1 ni de V2, es decir, tengo dos incógnitas. En esos casos, pues puedo recurrir a colocar voltímetros y ese valor que me diga el voltímetro va a ser el valor teórico, porque no tengo otra forma. ¿Sí? Sé que hay una corriente de aquí de 24, por aquí van a llegar 24, una corriente de 24 teóricamente 24 aproximando 24.2, aquí. Parte de esos 24 se van a ir por acá y otra parte se van a ir por acá. Pero si yo quiero saber cuánto, pues tengo que saber la caída de potencial, pero no conozco. Entonces, para eso vamos a colocar unos voltímetros. Es decir, que ese valor lo voy a considerar como conocido, ¿sí? Entonces, es lo que voy a hacer aquí. Entonces, voy a borrar esta parte. Aquí está. Aquí voy a intercalar un voltímetro para que ese valor que me diga allí es el valor que yo voy a asumir como conocido. Y normalmente en los circuitos, bueno, queda muy grande aquí. Aquí voy a poner un voltímetro aquí, en paralelo. Y le voy a darle animación, view animación y ahí me va a aparecer el valor. Ah, bueno, voy a poner otro aquí también, de paso. Aunque este otro podía ya deducirlo, ¿no? Porque la suma de los dos tiene que dar 10. Si conozco uno, si yo conozco uno, ya sé el otro, ¿no? Despejando. Pero bueno, voy a poner dos para que se den cuenta que la suma debe dar 10. Bueno, entonces le voy a dar aquí view animación. Y miren, da 4,68 y el otro 5,32. Si ustedes hacen la suma de esos dos, tiene que dar 10. Sumen si quieren, 4,68 más 5,32. Entonces, ya sé que B1 vale 4,68. Y el otro tiene que ser 5,32. De tal forma que la suma tiene que dar 10. Creo que sí se cumple, ¿no? 8 y 2, 10. 6 y 3, 9, 1, 10. 5 más 4 y 1 que llevo 10. Sí, profe, da 10 enteros. Entonces, bueno, entonces encontremos la corriente I1. La corriente que pasa por la resistencia I1. ¿Cuánto sería? Ahora ya como ya lo conozco, 4,68 dividido de voltios entre la resistencia R1, que es de 470 ohmios, y siempre multiplicado por 1000. Siempre no se olviden multiplicar por 1000 para que la respuesta me dé en miliamperios. Entonces, ¿esto cuánto da? Lo mismo para I2. Vayan haciendo la operación, por favor. Que sería en este caso, sería 468, que es la misma diferencia de potencial porque están en paralelo, dividido entre 330. Porque yo lo que quiero es hallar la corriente que pasa por cada una de esas resistencias. Y también multiplicado por 1000. ¿Cuánto les da? Y 1 y 2. En la una me dio a mí 9.96. 96 miliamperios. No se olviden las unidades. Y la otra, 14.18. 18 miliamperios. Bueno, un detallito, ¿no? La suma de esas dos, ¿cuánto debe dar? Debe quedar 24 más o menos, ¿no? Está bien. Y es... Está bien. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer los cálculos experimentales. Ve aquí en este circuito, en esta figura, si se dieron cuenta,
ya me está dando la corriente, ¿no? De una vez, 24.2. ¿Está bien? Eso significa que esto me demuestra la validez de la combinación, en este caso serie paralelo, ¿no? Estas todas están en paralelo con esta y la resistencia equivalente que me da 413.9 me va a generar una corriente que es la misma corriente que debe generar si yo tengo las resistencias separadas, ¿no? Aquí dos en paralelo y una en serie. Bueno, no hemos colocado el amperímetro. Voy a colocarlo, a ver, para aquí. Y los multímetros y los amperímetros para comprobar. Lo puedo hacer sin necesidad de poner multímetros, sí, simplemente llevando el cursor aquí, mira. Ahí me está dando. Con solo llevar el cursor allí con la flechita, mire, y me dice, y otro detallito, vea. Me indica también esa flechita que va hacia la derecha, me dice qué dirección va la corriente. Me dice que la flechita me está indicando que va hacia la derecha, mire. Si yo pongo acá, por ejemplo, la corriente que va por aquí, miren, perdón, aquí, este voltímetro aquí. Aquí le dice 9.97 y usted les dio 9.96, está bien, mire. Y también la flecha dice que la corriente va hacia la derecha. Para la de 330, 14 puntos, ustedes dijeron 18, 14.2, aquí lo aproximó. ¿Sí? Esas dos corrientes bajan por aquí, miren, la misma, 9.97, por aquí baja, miren, la flecha va hacia abajo, por aquí sube y se unen aquí. De tal forma que al converger en ese punto, en ese nodo, se suman los dos, 24.2. Y es la que llega por acá, miren. Miren, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Sí? ¿Qué otra cosa que demostramos? Pues, si quieren podemos colocar los medidores, ¿no? Bueno, para que no se les olvide cómo hacerlo. Entonces los medidores, simplemente tengo que cortar el cable. Yo voy a cortar este cable aquí y ahí intercalo un amperímetro. Con detalle que la puntica negra, bueno, aquí me está estorbando estos dibujos. Están estorbando estos dibujos aquí. Allí los hago cablear. Bueno. 24.2, lo mismo que acá. Si quiero puedo intercalar los amperímetros allí, pero como que toca correr, ¿no? Porque no me da espacio. Entonces toca como correr esto. Meter los amperímetros. Los amperímetros son los que tienen la letra A. Correr un poco para que me dé espacio. Unirlos allí y unir aquí. Aquí falta cerrar esto. Si quiero este voltímetro lo puedo quitar para que no me molestaré. Entonces eso. Ahí están las corrientes ya de forma experimental. ¿Están de acuerdo con la teoría? Sí. Eso es todo, jóvenes. Hacer esto, pero ya con sus propios valores, utilizando el simulador y anotando todo lo que vayan escribiendo, los valores y los cálculos teóricos, luego los experimentales para calcular el porcentaje de error para cada circuito.